En los últimos años, el coste de la vida se ha disparado. Todo sale más caro. Lo notamos en las cosas más básicas: las casas, la luz y la comida. La vivienda ya la hemos analizado muchas veces en este canal. Hoy queremos mirar otro bien esencial: la alimentación, lo que comemos cada día. ¿Por qué se ha disparado tanto el precio de los alimentos? Hoy lo hablaremos con Rubén Martínez, investigador y director del área de transición ecológica en Hydra. Vamos a ello. Bienvenido, Rubén. Hola, muchas gracias. Me hace mucha ilusión que estés en el canal porque hasta ahora he estado yo aquí solo, eres el primer invitado. Y además, en este canal hemos hablado muchísimo de la vivienda, de por qué sube el precio de las casas y de cómo detrás de esto hay una enorme desigualdad, ¿no? La vivienda se ha convertido en un activo, eso cada vez tiene que ver con que cada vez está más concentrado en menos manos y esto hace que, bueno, esto empuja los precios para todo el mundo. Y además yo insisto mucho en que nos dicen que esto tiene que ver con que en realidad es un mercado libre, que los precios reflejan la oferta y la demanda, pero que esto no es verdad, que el mercado está amañado y que las reglas de juego están hechas para beneficiar a quienes ya tienen más. Pero la cuestión es que esto, yo lo voy diciendo, ¿no? Que no pasa solamente con la vivienda, que pasa con muchos otros bienes esenciales para la vida. Y hoy la idea es fijarnos en otro bien esencial, que es la comida. Tú y Adrià Rodríguez lleváis tiempo investigando el sistema alimentario. Hace unos meses publicasteis un estudio muy bueno que recomiendo sobre Mercabarna. Mercabarna es uno de los principales centros de distribución de alimentos frescos de Europa. Y ahora acabáis de presentar un nuevo informe que ha salido en toda la prensa. Y en vuestro estudio mostráis que desde 2019 los alimentos han subido un 34%. Y no solo eso, sino que la comida ya es el segundo gasto más importante después de la vivienda. Pero hay algo que a mí me vuela la cabeza, yo creo que a la gente que nos sigue también le va a impactar, que es que lo que más sube de precio no son los productos caros, sino los baratos, los de cada día. ¿Puedes explicarnos esto? O sea, ¿qué está pasando? Sí, lo primero, explicar que tenemos una inflación general de todos los productos, y no solo en España, sino a nivel europeo, es un 36%. Pero en particular, si miramos los alimentos, vemos que desde hace 4 años los alimentos, comparados con la energía y otros servicios, de repente han empezado a despuntar. Los alimentos crecen más, el conjunto de los alimentos crece más que el resto de cosas que compramos habitualmente. Por otro lado, si miramos y acercamos más el foco, ocurre lo que estabas comentando, que las gamas que eran más asequibles del mismo producto han crecido más que las gamas premium. Por ejemplo, ¿no? Si miramos los huevos o miramos la leche, la mantequilla, etcétera, que son productos que han crecido bastante más que la media, vemos que las gamas, las marcas blancas o que los packs de oferta han crecido más en proporción a las gamas premium, ¿no? De hecho, 13 o 15 puntos más dependiendo del producto que veamos. Claro, si pensamos que la inflación en realidad no es simplemente que vaya subiendo el precio cada año, cada mes de un producto, del conjunto de los productos, sino que al tiempo se va separando de cuánto crecen los sueldos de media, los sueldos reales de media han crecido un 4% y, como hemos dicho, los alimentos entre un 30 y un 35%, eso significa que hemos perdido capacidad adquisitiva, es decir, que nuestro dinero cada vez compra menos, no tiene menor capacidad de compra. Y si encima nuestra estrategia para refugiarnos de esa inflación es ir a buscar la marca más asequible y resulta que esa es la que más crece, el resultado es que la inflación es un fenómeno que reproduce desigualdades. Las rentas más bajas, la gente que tiene menos capacidad adquisitiva, iba o en realidad se ha visto obligada a comprar las gamas de más bajo coste y estas son las que más han encarecido. Pero, y esto es importante, esto no solo tiene que ver con las rentas más bajas o la gente que tiene menos capacidad adquisitiva o que cobra menos. Esto tiene que ver con las rentas medias también, con las clases medias, ¿no? Cuando la inflación lleva 5 años con nosotros, pues evidentemente cualquier presupuesto doméstico lo que busca es ahorrar. Y resulta que no solo no has ahorrado con las gamas de bajo coste, sino que además, y esto es importante, ya lo hablaremos luego, esto tiene efectos sobre tu salud, porque estás comprando algo que en realidad su valor nutricional es mucho peor. Sí, luego entramos en eso, pero antes quería o sea, recalcar que lo que estás haciendo es desmontar un mito, ¿no? Cuando se habla de la inflación, ¿no? El problema de la inflación, hay la idea de que nos afecta a todos por igual y en realidad lo que estás diciendo es que está castigando más a quien menos tiene
porque son los alimentos de primera necesidad los que más se encarecen, ¿de acuerdo? Claro, la pregunta es, ¿por qué esos productos, precisamente los más básicos, son los que más margen dejan a las grandes distribuidoras, ¿no? Que son las que se benefician de la subida de los precios de los alimentos básicos? Claro, aquí lo primero es explicar cómo se forman los precios en el sistema alimentario. Porque podría parecer que efectivamente los precios, yo qué sé, han subido los huevos o han subido la leche o ha subido, como ha ocurrido, el arroz, la mantequilla, etcétera. Pues claro, eso tiene que ver con las materias primas, ¿no? Pues si ha subido los huevos seguramente es porque el pienso o el maíz que come la gallina también ha subido y eso tiene efectos sobre el huevo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería lo que nos daría el sentido común. Esto sería lo que pensaríamos, que aquí actúa la oferta y la demanda. Menos hay, más vale, más gente lo quiere. En realidad no es bien así. La formación de precios no funciona de esta manera. En realidad lo que tenemos en el sistema alimentario es una cadena de actores con, en muchos casos, intereses que no tienen que ser el mismo, ¿no? Quien produce y quien está en el campo trabajando no tiene por qué coincidir con el que almacena o procesa el alimento y tampoco tiene que coincidir con el distribuidor mayorista, el distribuidor minorista o el que lo compra en la tienda. Es decir, cuando decimos mercado o sistema alimentario, estamos hablando de muchos actores que en realidad también tienen sus colaboraciones, pero también tienen sus conflictos internos. Y resulta que en este sistema alimentario, en esta cadena, la capacidad de negociación, el poder de mercado es muy desigual. Tenemos a cientos, centenares de productores, pero tenemos una cadena muy concentrada, por ejemplo, podríamos ver otros tramos, pero muy concentrada en la distribución. Por ejemplo, las cadenas de supermercado, ¿no? Ahí hay una concentración en la medida en que hay pocos actores con una capacidad de imponer márgenes o precios baratos tanto al proveedor como al productor y al tiempo hacer que esos márgenes se amplíen para él atacando al consumidor, ¿no? Es decir, que la formación de precios es muy desigual. Un ejemplo, miremos la patata. Hace apenas unos meses la patata el agricultor la vendía a 30 céntimos el kilo, pero nosotros estamos pagando 2 euros el kilo en un supermercado. Claro, estamos hablando de la patata, no estamos hablando de un producto que necesite una gran elaboración, un gran procesado. Evidentemente hay costes de transporte, de logística, de almacenaje, seguramente alguna cámara de maduración, pero es que estamos hablando del 600%, ¿no? El kilo de patatas al productor, ¿no? 30 céntimos, y si lo compras en el supermercado, te vale en el Mercadona 1,99 ahora mismo, ¿no? Esto lo que vemos es que lo que implica es que en esa cadena de actores está muy concentrado el poder de mercado, el poder de decisión, el poder de... Claro, y luego, ¿por qué esos alimentos más baratos? Porque es precisamente ese actor, ¿no? El que te lo va a vender en el supermercado, el que tiene la venta directa, son esos productos los que tienen, se llama, una demanda inelástica. Da igual cómo vengan, bueno, bien dadas o mal dadas, pero hay productos que vamos a comer sí o sí. ¿No? Vamos a comer aceite, tiene que ver con nuestra gastronomía, pero al tiempo es un alimento muy saludable. Vamos a comer, vamos a tomar leche, huevos, en fin, ese tipo de productos. Y no estamos en disposición, no solo porque nos gusten, no solo porque la tradición gastronómica nos diga que lo tenemos que comer, sino porque además nos dan el valor nutricional que necesitamos, no estamos en disposición de decir que no los queremos. Ese tipo de productos, además del margen que ese gran actor tiene con el productor y el proveedor, para que cuando se alzan los costes, el productor se lo venda al mismo precio, es ese producto en el que va a tener más margen el distribuidor, ¿no? Y ahí ya está hecha la tormenta perfecta, que como digo, no es el mercado perfecto, sino que es la concentración de poder de mercado perfecta, porque vas a imponer eso a un consumidor que, en realidad, como digo, no tiene capacidad de elección y va a comprar eso, incluso aunque la gama más barata de repente se haya encarecido más. Hablemos de cómo esto impacta en el territorio, en las ciudades, ¿no? Porque hablábamos de cómo no a todos les afecta igual, es decir, que aquellos que tienen ingresos más bajos, incluso decías a las clases medias, les llega a afectar, pero que también hay el tema de que comer bien o mal no cuesta lo mismo en todas partes. O sea, depende de cosas como el precio de la vivienda, ¿no? El tipo de tiendas que hay en el barrio, de si todavía queda producción local cerca de donde tú vives. Claro, hay otro tema además, que es que cada vez hay menos suelo agrícola en las ciudades y esto obliga a traer los alimentos de lugares cada vez más lejanos y cuantos más intermediarios y más transporte, bueno, todo esto hace que más caro acabe siendo todo, ¿no?
Entonces, mi pregunta es hasta qué punto el modo en que construimos las ciudades acaba condicionando también el modo en el que comemos. Es una pregunta muy amplia. Sí, se podrían decir se podrían decir millones de cosas. Yo creo que cualquier gran ciudad europea, vemos que en realidad se ha construido por patrones muy similares. Tenemos ciudades, centros urbanos muy concentrados, donde está la actividad, no toda la actividad económica, pero sí sobre todo la actividad más avanzada, la actividad financiera, la actividad turística, la actividad de servicios. Y ahí está todo el trabajo y toda la densidad poblacional más concentrado. Y luego tenemos, ¿no?, periferias que normalmente lo que hacen es trabajar a favor de ese centro urbano. La energía, los alimentos, el trabajo barato, etcétera, vienen de esas periferias. Claro, para hacer eso, efectivamente, como tú decías, hay que apartar cierta actividad del centro urbano. Por ejemplo, la actividad de la producción de comida, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la producción directa en el territorio agrícola. Y eso vemos que, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, Bilbao, etcétera, serían procesos muy similares. Vemos que lo que ha hecho es que se dice estas ciudades pierdan soberanía alimentaria, ¿no? Tienen cada vez menos capacidad de alimentarse a sí mismas y son dependientes, como bien decías, de productos que vienen de la otra parte a veces del planeta. E incluso si tienes una producción agrícola, yo qué sé, por ejemplo, de naranjas, ¿no? Como podría ser el caso de Cataluña, teniendo la huerta valenciana tan cerca, resulta que incluso en esas condiciones, el producto que más el producto que más se consume, la fruta que más se consume en Cataluña, es el plátano, que viene de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces vemos que no solo es una cuestión de cómo han sido organizadas las ciudades, sino también de las grandes dependencias que se han producido. Ahora bien, si además miramos la cuestión de la desigualdad en esa ciudad, nos encontramos también otro fenómeno que ya avanzabas, ¿no? Y es que gran parte de la oferta que tiene la gente que vive en barrios de clases medias y especialmente en barrios de clases bajas, gran parte de la oferta alimentaria son procesados y ultraprocesados de las grandes superficies. Claro, evidentemente los negocios se van colocando de tal manera que responden a la capacidad de compra que pueda tener esa población. Por lo tanto, los alimentos más frescos, de proximidad, locales, incluso ecológicos, cada vez se separan más, ¿no?, de donde vive la gente, que, claro, no tiene más para llegar a final de mes que intentar reducir su presupuesto de alimentación, ¿no? Claro, esto lo que hace cada vez es reproducir más las desigualdades y asociar, y esto es muy importante, los presupuestos de gente con poco dinero, con poco sueldo, etcétera, con una baja salud. En Cataluña, el 60% de gente que tiene renta baja, el 60% de gente que tiene renta baja, tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, etcétera, directamente relacionado con lo que come. Por lo tanto, lo que vemos es que la alimentación, cuando está garantizado como un derecho, como un bien básico, como un bien público, lo que ocurre es que es un reproductor de desigualdades, ¿no? O sea que entonces tenemos por un lado que, digamos, los más desfavorecidos, los que tienen menos ingresos, comen peor comida porque tienen peor comida a su alcance, normalmente más procesada, y que además cada vez les sale más cara porque el precio de esos productos básicos, supuestamente productos baratos, está subiendo más y más. Sí. Y en el otro lado tenemos, y esto lo explicáis muy bien en este estudio que habéis publicado, que hemos publicado, en el otro lado tenemos un sistema oligopólico. Habláis de oligopolio, ¿no? De una estructura de poder que controla casi toda la cadena, desde la producción hasta la venta. Y esto refuerza un poco lo que decías antes, ¿no? De que tenemos que derribar, el estudio lo hace, derribar el mito de que hay un mercado libre, ¿no? De libre competencia. Em, una cosa que decís ahí es que hay pocos grupos empresariales que deciden qué se produce, a qué precio y en qué condiciones, ¿no? Y que además, lo que digo, ¿no?, que no compiten, sino que están maximizando sus beneficios a costa de productores y consumidores. Entonces, bueno, la pregunta es cómo opera realmente este poder cada vez más concentrado y dónde se decide realmente el precio de lo que comemos. Mira, para ser mucho más concreto, si miramos en las cadenas de supermercado, si miramos en esa distribución detallista, distribución minorista, la que tiene que ver con lo que compramos cada día, lo que nos encontramos es pocos actores que controlan mucha cuota de mercado. Por ejemplo, tenemos a Mercadona, Carrefour y Lidl, que están cerca de controlar entre un 60 y un 70% de la cuota de mercado.
Solo Mercadona controla una cuarta parte. Pero es que además estamos hablando de actores que tienen capacidad de tener una posición en el resto de tramos, en el almacenaje, en el procesado, en la producción, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos empresas que han ido adquiriendo otras medianas y pequeñas empresas y cada vez el grande se hace más grande. Claro, ese oligopolio es un oligopolio con, en algunos casos, posición de monopolio, como es el caso de Mercadona. Ese oligopolio lo primero que hace es disolver el mito de ya no solo la oferta y la demanda, sino de la libre competencia. Si hay poca competencia, al final uno va ganando y alcanzando una cuota de mercado que no tiene que ver tanto con su eficiencia, su innovación, etcétera, sino con esa concentración de poder, ¿no? Y luego, por ejemplo, para ser muy ilustrativo sobre qué ocurre con la formación de precios y con la fijación de precios en un momento de crisis. Evidentemente, ha habido subidas de costes energéticos, cuellos de botella en la gran distribución a nivel global, las rutas comerciales. Ha habido efectos del cambio climático, ¿no? Sequías, danas, etcétera. Eso importa y evidentemente no vamos a negar que cuanto menos se produce, más sube el precio, es evidente, ¿no? Pero también ha habido momentos, a partir del 2023, donde de repente se ha empezado a estabilizar el precio de la energía. Claro, eso no ha tenido ningún efecto a la baja en los precios de los alimentos. Porque nos decían que era coyuntural, ¿no? Claro, pero que era, ¿no?, la guerra de Ucrania, la pandemia y Claro. que era momentáneo, pero lo que estamos viendo es otra cosa, ¿no? Claro, entonces, si toda la explicación se basa en esa caída de la oferta o en esa subida de los costes, cuando esos costes desaparecen, debería tener un efecto positivo para el consumidor, es decir, algo más asequible en el precio del producto, pero resulta que no. Pero claro, esto tiene otra consecuencia, que es que cualquiera de los tres actores, Mercadona, Lidl o Carrefour, podría haber aprovechado ese bajo en el coste para hacer un precio más competitivo. Y no es así. Si miramos, ¿no? Vamos siguiendo los precios, ¿no? Hay organizaciones de consumidores como por ejemplo Facua o OCU que hacen ese seguimiento, un seguimiento que por cierto debería hacer la administración pública. Lo que vemos es que ninguno de los tres actores, es decir, que los tres actores se comportan de manera muy parecida. Claro, eso en realidad es por eso, ¿no? Hay una economista, Isabella Weber, que se ha peleado un poco por intentar darnos una explicación mucho más seria y madura que la oferta, la demanda y el mercado perfecto. Isabella Weber habla de que es ahí donde podemos ver una coordinación implícita del oligopolio alimentario para fijar precios. Resulta que a falta de política alimentaria pública y a falta de un control público para que la gente pueda adquirir un bien que es necesario para la vida, resulta que tenemos a actores privados que planifican la alimentación, hacen política alimentaria privada y fijan los precios de forma privada. Este es el principal problema que tenemos. Vale, y o sea, este tema es fundamental y además es como uno de los puntos fuertes de todo el trabajo que has estado haciendo con Adrià, pero hay un nivel más, ¿no? Todavía menos visible, que es esta palabra que a mí no me gusta mucho, que es la financiarización. Sí. Que para explicarlo, ¿no?, podríamos resumirlo diciendo que desde 2008, desde la gran crisis financiera de 2008, de repente hay una serie de alimentos básicos que empiezan a cotizar como activos financieros. El arroz, el trigo, el maíz, que se compran, ¿no?, y venden en mercados de futuros que ya existían, pero que de repente están cada vez más dominadas por lógicas especulativas, por fondos, y eso crea un mercado financiero desconectado de la realidad productiva. Y ahí hay una cuestión que me parece que es fundamental, esta idea de que los precios ya no reflejan los costes reales, sino las expectativas de rentabilidad de los grandes inversores. Claro. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no?, la pregunta es, ¿cómo afecta esa otra capa, que es la de la financiarización de la comida, al precio, a lo que pagamos? Sí, que los alimentos se puedan comportar como activos financieros no es algo nuevo, ¿no? Viene de bastante atrás y de hecho el nacimiento y el crecimiento de eso que podemos llamar un sistema alimentario, es decir, que no solo el campo que tienes al lado de casa el que produce para que tú consumas, sino que de repente hay un gran mercado a nivel global que es el que hace que ciertos territorios se especialicen en un cultivo y que puedan ser competitivos a nivel mundial, eso se ha ido formando gracias a esa financiarización o a que ciertos alimentos son activos financieros, cotizan en bolsa, etcétera, etcétera.
Y a priori, en principio, no tendría por qué ser un problema que haya un actor financiero que efectivamente quiera poner dinero para un cultivo que se va a producir dentro de 2 años, para ¿no? Un almacenaje y una producción de café que todavía ni se ha cultivado. No tiene por qué ser malo, ¿no? Ese actor financia eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir del 2008 hay ¿no? Hay un interés mucho más especial en ese mercado de futuros de la alimentación porque entra la crisis inmobiliaria, que todos conocemos y a todos nos afectó, donde ya no es rentable la vivienda y ese excedente de dinero o el capital tiene que ir a buscar beneficio y cobijo en la alimentación. Eso empieza a producir que haya muchos actores financieros interesados principalmente en productos que, como decíamos antes, tienen una demanda inelástica, es decir, que son productos que responden a una necesidad a la que nadie va ¿no? De la que nadie va a renunciar, ¿no? Y ahí tenemos arroz, maíz, etcétera, etcétera. Y eso empieza que un actor financiero compra ese cultivo de arroz de dentro de 2 años y lo mete en su cartera financiera y en ese momento ya no mira al mercado, ya no mira la producción, ya no mira a las empresas, sino que mira a otro actor financiero. Y le dice, oye, mira, tengo esta reserva para 2 años de esta producción de arroz que, como sabes, es una demanda inelástica. Quiere decir que hay mucha gente interesada en esta. Estoy copando una parte del mercado. ¿Quieres que te la venda a ti por un 50% más? Oh, qué interesante, dámelo. Y ese actor financiero negocia con otro y son bolsas, son carteras financieras negociando mercados de futuros de cosas que ya no se sabe ni qué son. Eso hace que en 2008, entre 2008 y 2011, se multiplicó por 4 el precio del arroz cuando no hubo ningún tipo de inestabilidad en la producción de arroz. Los cultivos eran los mismos, no hubo costes para producirlos, no hubo una bajada de la producción de arroz, era la misma oferta, pero resulta que se multiplicó por 4. ¿Por qué? Porque había un precio volátil marcado por esa negociación entre actores financieros. Esto es lo que ha ocurrido y este es un problema porque de repente lo que vemos es que los precios, ya no solo por el oligopolio, sino por este tipo de actividad financiera, hacen que se despegue completamente de la realidad productiva. Tenemos a actores financieros que les da igual si es un puerto, un frente marítimo, una vivienda, una naranja o una medicina. Lo que les importa es que eso tenga una necesidad muy alta, que se revalorice a futuro y poder controlar ese mercado, ¿no? En el ámbito de las finanzas. Esto hay que controlarlo porque si no tenemos a gente a la que le importa 8 cuartos lo que se produce y qué necesidad tiene, sino que lo único que le importa es que su cartera de accionistas reproduzcan el dinero que han invertido. Claro, esto al final tiene que ver con un problema del que hablamos mucho en este canal, que es que en la medida en la que la desigualdad cada vez aumenta más, y hablabas antes de la desigualdad, aquellos que ya eran ricos acumulan cada vez más cash, más líquido. De hecho, después de la gran crisis de 2008 tenemos a un grupo social minoritario que acumula mucho cash. Mucho de ese dinero, si quieres lo hablamos luego, también viene del sector público, es dinero que imprimen los bancos centrales. Y la cuestión es dónde reinvierten toda esa riqueza, ¿no? Ese líquido. Y es muy interesante esto de que van a buscar aquellos bienes para los que siempre va a haber una demanda porque no puedes negociar si comes arroz o no comes arroz, ¿no? O si enciendes la luz o si vives en una casa o debajo de un puente, ¿no? Entonces, quiero decir con esto también que, bueno, es una pregunta, ¿eh? Pero el problema aquí no es solamente económico, sino que hablamos de una concentración de poder y por lo tanto hay una cuestión también, una dimensión política, ¿no? Sí. Y hay un tema aquí central, ¿no? Y es que a la alimentación le pasa lo mismo que a la vivienda y es que no tienen una garantía pública universal, no están construidos como un derecho, aunque aparezca, ¿no? En la Carta de los Derechos Humanos realmente, digamos, a diferencia de la sanidad o de la educación, no hay una garantía, ¿no? La pregunta entonces es, ¿por qué no existen políticas equivalentes a las que ya tenemos en la sanidad y la educación en ámbitos como el de la alimentación? Y claro, ¿qué consecuencias tiene, ¿no? Dejar algo tan esencial en manos de un mercado que no es un mercado como el que nos describen los economistas liberales y que aparece en los libros de texto, sino que se parece mucho más al oligopolio del que hablabas? Sí, mira, de entrada yo creo que hay algo que a mí me gustaría que se pudiera hablar y discutir desde esta posición y es que yo creo que
a un anarcocapitalista, a un liberal, a un socialista, a un comunista, a un anarquista, da igual. A ninguno que tenga una posición X y que mire el mercado de una manera X, ninguno va a aceptar, ninguno va a tener en su proyecto como algo deseable que haya un Estado jerárquico que no tenga en cuenta la desigualdad social, al cual no puedas controlar democráticamente, que esté gobernado por 3 o 4 personas y que no vaya ningún control democrático. Ninguno lo va a aceptar, ¿no? ¿Por qué en el mercado vamos a aceptar algo así? ¿Por qué tiene que haber un oligopolio que fija precios, que utiliza las fluctuaciones de costes, el cambio climático, etcétera, para tener más márgenes empresariales? Estamos hablando que la agroindustria en España ha sido la que más márgenes empresariales tuvo en el 2024, un 34%, fue la que más, en plena inflación alimentaria. Eso no lo podemos aceptar, ¿no? Entonces yo creo que, de entrada, la cuestión no es Estado, mercado, libre mercado. Quiero decir, de verdad nos merecemos que tratemos estas cuestiones de manera mucho más madura. Estamos hablando de un oligopolio que controla la fijación de precios de mercancías, que son bienes básicos y tienen que ver con la reproducción de nuestra vida. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión es que yo creo que a nadie se le ocurriría pensar o decir que si yo tengo, mi padre o mi madre tiene un cáncer terminal y no tengo capacidad adquisitiva para pagar en una clínica privada la cura de esa enfermedad, que eso tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, ¿por qué cuando hay la necesidad de comer proteína animal o proteína vegetal para poder vivir y eso crece por encima de tu capacidad adquisitiva, ¿por qué se dice que eso tiene que ver con la oferta y la demanda? Eso no es una explicación de ningún tipo. Lo que tenemos es un problema de si ese bien se comporta como un bien privado, como un bien público, si es más eficiente hacerlo de una manera o de otra, y sobre todo de concentración de poder para quien decide qué se hace con ese bien. Este es el debate que hay, yo creo que tener realmente. Y a partir de ahí que cada uno elija si es anarcocapitalista, liberal, socialista, etcétera, pero tengámoslo en estos términos. No en los términos de competencia perfecta, imperfecta, Estado-mercado. Eso es una fantasía a la que solo le faltan unicornios y gnomos. Y por otro lado, no lo tengamos en términos de oferta y demanda, porque ya hemos visto que eso en realidad no opera de esta manera, no en el sistema alimentario, que es un antimercado, no es... Pero además hay la cuestión de que hay o sea, hay una intervención pública, es decir, hay una política pública Sí. estructural Sí. en este ámbito de la alimentación, claro, que además lo que hace es reforzar esas desigualdades. esto es un tema interesante porque, claro, el que no esté regulado como un bien público para su acceso no quiere decir que no haya dinero público y una política detrás. Los grandes actores del sistema alimentario, los más grandes, han podido mantenerse frente, por ejemplo, en Europa, especialmente estoy hablando ahora, han podido mantenerse frente a la competencia de otros países gracias a la política agraria común, ¿no? Que es dinero europeo. Es más, ha sido el 50% del presupuesto europeo durante más de medio siglo que ha ido a financiar a los grandes actores de la industria, ¿no? Es decir, que tenemos a grandes actores con una gran capacidad, con un gran poder de mercado para fijar precios, para decidir en momentos de crisis qué es asequible y no es asequible, que han sido dopados durante medio siglo y encima tenemos que creernos que son gente que viene de una idea que hizo en una tiendecita y fue creciendo poco a poco. Yo no tengo nada, o sea, nada en contra, todo lo contrario, a que haya empresas, haya mercancías, a que haya un libre mercado, a que el dinero sea un valor equitativo para poder comprar, etcétera. Incluso diría más, me parece bien el libre mercado y la sociedad de propietarios. Me parece bien ambas cosas, pero es que no estamos ahí. No estamos ahí. Y pensar que eso funciona así en el sistema alimentario, en el sistema de vivienda, es una pura fantasía, ¿no? Eso por un lado, tenemos la PAC, la Política Agraria Común, que ha dopado a los grandes actores. Y por otro lado, hace poco salía Juan Roch diciendo que hay que pagar impuestos, que está muy bien estar orgulloso de los beneficios que tiene una empresa y que está muy bien pagar impuestos. Claro, a menudo pensamos que cuando hablamos de impuestos, y de hecho se dice, ¿no? Cuando alguien defiende los impuestos lo dice, ¿no? Que eso tiene que ver con la sanidad pública, la educación pública, etc. Pues mira, si hacemos un repaso realmente de cómo ha ido el presupuesto en los últimos 50 años, lo que vemos es que gran parte de los impuestos van a pagar las infraestructuras, tanto de transporte, de logística, de movilidad, incluso de refrigeración y de almacenaje de todo tipo de economía,
¿no? Sea turística, sea alimentaria, sea energética, etcétera, etcétera. Incluso tenemos que las mayores inversiones que se han hecho en negocios que tienen que ver con la provisión de agua, la provisión de energía, etcétera, la mayor inversión es pública para toda la infraestructura necesaria. Claro que Juan Roch está interesado y debería estar interesado en pagar impuestos, porque si no, toda la logística necesaria para su negocio sería imposible. Y lo que vemos, por ejemplo, en empresas como Valls Companys, que es otra, ¿no?, de las 5 en el ámbito de la producción agroindustrial más importantes a nivel español y que tiene que ver básicamente con la industria porcina, lo que vemos ahí es que, entre otras cosas, ese tipo de empresas han actuado como un lobby para que en Cataluña se hayan creado autopistas y autovías que facilitan el transporte de cerdos, ¿no? Es decir, de nuevo, lo que estamos viendo aquí es que esto no es Estado, no Estado, política alimentaria, etcétera, sino para qué sirve esa política alimentaria, ¿no? ¿La PAC es una política alimentaria? Sí. Haber creado infraestructuras para ¿no?, el florecimiento de ese sistema alimentario es política alimentaria, sí. Que se cree la C26 para que circulen los caminos de acero es política alimentaria, sí. ¿Pero para quién? ¿Y para qué? ¿No? Este es el debate que hay que tener. Necesitamos una política alimentaria para el derecho a la alimentación y que los grandes actores y quienes quieran vivir de ese negocio, que me parece muy bien, pues que sean emprendedores, que no esperen que el Estado esté empotrado todo el rato en su negocio. ¿Y sabemos cuánto dinero, de todo ese dinero público que va, vamos, al mercado de la alimentación, cuánto dinero va a los grandes? Es decir, a esos grandes que tienen capacidad para fijar precios, que controlan todo el proceso. O sea, la PAC, la Política Agraria Común, que es la política europea para la agroindustria, la fuente se puede encontrar en mil sitios y por 1000 entidades diferentes. No es una fuente en absoluto sesgada. Esa PAC ha ido, el 80% de ese dinero ha ido a pagar a un 20%, que son los más grandes de esa agroindustria, ¿no? El 80% de todo ese dinero público que viene de Europa va solamente al 20% de los actores que hay en ese mercado. Exacto. Y claro, lo que estamos diciendo al final es sí a la empresa, sí a la producción, sí al pequeño productor, al mediano, incluso al grande, si realmente está actuando de forma legal y democrática para que haya una circulación de comida que pagamos con nuestro sueldo, etcétera, etcétera. Estupendo, pero es que resulta que al pequeño, al mediano, no se le ha premiado, todo lo contrario, se le ha sancionado porque se le está dando dinero cada vez más al grande, ¿no? Y resulta que es el grande el que luego va a negociar con ese pequeño que las patatas valgan 30 céntimos y yo las venderé, ¿no?, por un 600% más, ¿no?, por 2 euros en el supermercado. Entonces, claro, es una política alimentaria que lo que alimenta es la concentración. No alimenta la competencia, alimenta la concentración. Es una política alimentaria que lo que alimenta no es nuestro estómago, sino lo que alimenta es al oligopolio. Hay que cambiar esa política alimentaria. Vale, pues vamos a hablar de eso, si te parece. Un último bloque para abordar cuáles son las posibles medidas, las respuestas a esta creciente desigualdad que hace que cada vez comamos peor y más caro, ¿no? Y además medidas que vayan más allá del parche, ¿no? ¿Qué implicaría recuperar el control público del sistema alimentario? Y la pregunta es, ¿qué tipo de políticas podrían hacer que tengamos un control sobre todos estos circuitos de producción, distribución y consumo? Un control democrático que garantice que no sean estos procesos de concentración de poder y de una situación que poco tiene que ver con el mercado libre del que nos hablan algunos, ¿no? Sí, o sea, habría muchas cosas, y, muchas medidas, muchas acciones que se podrían hacer. Incluso te diría, vayamos a mirar cómo lo hacen, ¿no?, en otros entornos europeos, por ejemplo, en Ámsterdam o Copenhague, y cómo han sido capaces de juntar la necesidad, comer, la habilidad para generar que esa necesidad genere dinero, una economía local agrícola, e incluso cómo eso está ligado a una dieta, a la recuperación de una dieta que es buena para el planeta, es buena para, ¿no?, por su valor nutricional y es buena para la economía. Entonces, yo creo que tendríamos ejemplos donde podríamos ir, pero viendo cómo están las cosas, pues a nivel español en ese oligopolio y cómo actúa, yo creo que puede haber como dos tipos de medidas. Una, que es actuar sobre la coyuntura real, de cómo está ahora mismo, y otra que es ir intentando de forma paulatina ganar capacidad de gobierno social o público para que el sistema alimentario y el mercado alimentario respondan a necesidades.
sobre el primer tipo de medidas sería regulación de precios. Ahora mismo lo que tenemos, yo creo que ha quedado bastante claro, es una fijación de precios y una regulación del precio privada. Nadie planifica, solo hay 5 o 6 que están planificando para sus propios intereses. Ya hay una regulación de Hay una precios. regulación, pero es privada. Entonces, Claro. hagamos una regulación que sea pública y que responde al interés general. No al interés privado, sino al interés general. El derecho europeo permite que en ciertas condiciones de crisis sanitaria, de crisis coyuntural, como es una crisis inflacionaria que ya es de 5 años y que incluso el Banco Europeo ha dicho que es recurrente y persistente, frente a esa realidad, el derecho europeo permite la regulación de bienes básicos. No hace falta que sean todos los alimentos, no hace falta que sean todas las marcas, no hace falta que sea en cualquier momento, pero sí alimentos básicos de primera necesidad que en momentos de inflación y de separación de la capacidad adquisitiva que tiene cada uno puedan estar garantizados. Eso para empezar. Y hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, monitorizar el precio y ver cómo las subidas y bajadas de precios, si están o no acordes, sincronizadas con subidas de costes energéticos, con subidas de costes lo que hace no es tanto ampliar el margen de las empresas, sino que lo que hace es responder a esa subida de costes y que entonces sería como un juego de mercado legal, ¿no? Lo primero que había que hacer es monitorizar esos precios y a partir de ahí tomar medidas de regulación. Pero es que en realidad tampoco nos estamos inventando la rueda. Vayamos a la pandemia y veamos cómo hubo una intervención en según qué productos básicos. O vayamos a Francia, donde hay una cesta antiinflacionaria, ¿no? Si hablamos de leyes a nivel de Estado que lo que intentan es que la alimentación sea un bien público, seguramente con sus luces y sombras teníamos que mirar a Francia. ¿Qué es esa cesta antiinflacionaria? La cesta antiinflacionaria tiene que ver exactamente con lo que estoy comentando, ¿no? A partir, evidentemente, de leyes propias del Estado francés, que seguramente aquí habría que elaborar, pero también con amparo al derecho europeo, el poder intervenir en momentos de crisis estructural, sanitaria, etcétera, etcétera. Francia lo que ha hecho es una cesta de productos básicos que están regulados, tienen márgenes, hay un precio del cual no te puedes exceder. Y si no, o bien hay sanción o bien la capacidad de adquirir ese producto por parte, ¿no?, del Estado. Y eso es básicamente la cesta antiinflacionaria. También hay que tener en cuenta que Francia, insisto, tiene una política alimentaria muy interesante en la medida en que tiene leyes a nivel de Estado que privilegian, por ejemplo, que sea lo primero que pase en el circuito de la alimentación sea la producción local, ¿no? Incluso por parte de la compra pública, ¿no? Lo que se compra para escuelas, para residencias, para hospitales, etcétera, hay un porcentaje, más del 50%, que tiene que ser de producción local, ¿no? Es decir, el Estado está interviniendo para hacer más vigorosa la economía local. Eso tiene efectos sobre el impacto climático, ecológico que pueda tener, porque no vienen de la otra punta del planeta, y además hace que sea más accesible y que gente con poco poder adquisitivo coma productos básicos con un alto valor nutricional, ¿no? Entonces, toda esa política yo creo que estaría bien copiarla. Estaría bien copiarla. Y por otro lado, hablabas antes en la introducción de Mercabarna, ¿no? Mercado mayorista de fruta fresca que por volumen es el más importante de Europa. Y Mercabarna está muy bien. Mercabarna lo que permite es que haya distribución y comercialización de especialmente frutas y hortalizas frescas, también pescado y carne, pero en un porcentaje mucho menor, y que eso llegue a todo el territorio, por ejemplo, ¿no?, en gran parte del territorio catalán. Y que mucha de esa producción, no tanta como debería, pero bueno, mucha de esa producción sea del propio campo catalán. Es decir, que tiene unas coordenadas de proximidad, de valor nutricional, etcétera, pues muy altas, ¿no? Hagamos más mercabarnas. Hagamos más mercabarnas distribuidos en el territorio. Hay producción de queso, de legumbres, etcétera, que se podría distribuir a toda Cataluña o a toda España y que se queda en el territorio porque para el productor son muy altos los costes de transporte, de logística, etcétera. Y claro, lo que no puede ser es que todo tenga que estar concentrado, ¿no?, en la zona franca, ¿no?, en la zona industrial de Barcelona, y que el pequeño productor tenga que llegar hasta allí. Lo más fundamental en este caso, a la hora de producir una arquitectura institucional de centros logísticos, de comercialización, etcétera, que
garanticen una política alimentaria es, y esto hay que grabárselo a fuego, unir la producción local con el consumo local. Vamos a eliminar intermediarios. Vamos a hacer que el campo, la producción alimentaria que está cerca, sea la que vaya al comercio y vaya a nuestro estómago. Vamos a hacer que producción local y consumo local estén lo más cerca posible y así eliminar intermediarios, que al final son los que menos producen, los que menos valor producen, pero como hemos visto, concentran un poder de mercado muy alto, ¿no? Esa es otra medida. Distribuir centros logísticos públicos de comercialización pública por el territorio para unir producción local y consumo local. Y por último, y esto ya no tiene que ver solo con Barcelona, Cataluña, España, etcétera, sino con una política europea seria, hay que limitar la lógica empresarial de adquirir al mediano y al pequeño, que vemos que en la industria alimentaria ha sido el canon. Tenemos a grandes empresas de distribución a nivel mundial de cereales que hace un siglo eran pequeñitas y que han ido adquiriendo y ahora mismo tienen concentrado un gran poder de mercado. Eso hay que limitarlo, pero hay que limitarlo a partir de leyes antimonopolio, básicamente. Y por otro lado, la cuestión de la financiarización. Hay que poner límites a esos actores financieros que están negociando en mercados de futuros sobre el futuro precio de algo que todavía no se ha cultivado, cuando en realidad, ¿no?, la producción real está intacta y no tiene ninguna fluctuación, ellos van negociando con el precio y van especulando con el precio, ¿no? Hay que limitar a esos actores que cada vez son más grandes y a esos actores que, estando desconectados de la producción, están estipulando cuál es el precio de lo que comemos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante. Podríamos estar aquí mucho más rato, porque además hemos abierto buenos melones, nunca mejor dicho. Y además también yo creo que hay que poner en valor esta investigación, porque lo que hace es profundizar en el diagnóstico, ¿no?, que se está haciendo desde Hydra, que es ver cómo el control sobre los bienes esenciales es fundamental. Y la cuestión es quién tiene las manos sobre los bienes esenciales ahora mismo. Y lo que vemos con la alimentación es muy parecido a lo que pasa con la energía, cada vez más con la vivienda y con otros sectores fundamentales para la vida. Y de verdad que muchas gracias, no solo por venir, sino por el diagnóstico que habéis hecho en este estudio que recomendamos mucho desde aquí, y espero que nos veamos pronto en este canal y en otros sitios. Seguro que sí, Jaime, gracias a ti. Y a quienes estáis viendo este vídeo, si os ha parecido interesante, dadle like, compartidlo y suscribíos al canal. Eso nos ayuda a seguir haciendo contenido como este para entender y sobre todo cambiar las reglas de juego.